Saludos, somos el grupo conformado por Ricardo Velastegui, Gabriela Ceballos y mi persona, Melanie Vera. Estamos encargados de resolver el ejercicio 15C2 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica. Para este ejercicio nosotros utilizamos conceptos de dinámica, que esta es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, que en este caso son las fuerzas. El movimiento de un cuerpo que ocasiona las fuerzas es el resultado de las interacciones con otros cuerpos, y la masa de un cuerpo es la medida de su resistencia al cambiar la velocidad. En este capítulo se considera la cinemática de cuerpos rígidos. Se investigan las relaciones existentes entre el tiempo, las posiciones, la velocidad y las aceleraciones de las diferentes partículas que conforman un cuerpo rígido. En el presente informe buscamos aplicar y explicar lo aprendido sobre la dinámica en un experimento cuyo objetivo será simular e imitar un ejercicio extraído del libro de mecánica para ingenieros, de dinámica de Beer y Jones. Y es el siguiente ejercicio. Como objetivos generales, nosotros vamos a simular físicamente el ejercicio 15C2 para analizar el comportamiento dinámico del sistema, tanto del collarín y de los eslabones, y cómo el desplazamiento angular del eslabón pequeño se relaciona con las velocidades y aceleración angular. Para esto tenemos objetivos específicos, que serán determinar la velocidad y aceleración de la barra AE para los valores de 0 a 180 grados, graficar la velocidad y la aceleración angular de la barra AE como función de θ, y determinar el valor de θ para el cual la aceleración angular es la máxima. Como marco teórico, nosotros tenemos conceptos de cinemática y de dinámica. Para esto utilizamos la aceleración de Coriolis, que fue importante para los cálculos de nuestro ejercicio. También utilizamos el concepto de la ley del coseno y del seno para los cálculos. Dentro de esto, la cinemática fue importante. La posición, la velocidad y la aceleración fueron utilizados para el ejercicio. En dinámica, nosotros seguimos utilizando las leyes de Newton y las puertas centrales y conservación del momento angular. Para la descripción del movimiento, nosotros utilizamos los conceptos de traslación y rotación. Y los parámetros cinemáticos fueron de aplicación el desplazamiento lineal y la rotación angular. Dentro de esto también fue importante saber conceptos de velocidad relativa y aceleración relativa, y ciertas matrices de rotación y traslación para lo de Nunberg. La velocidad y la aceleración angular, nosotros tuvimos que utilizar teoremas, y para las condiciones del movimiento de nuestro ejercicio, pues fue útil el movimiento plano y el movimiento plano de traslación. Para las conexiones que nosotros tuvimos, usamos conceptos de barras, collarines y las articulaciones que manejamos. Y nos fue útil el movimiento angular y posicional para ciertos cálculos. También utilizamos la cinemática que tienen las barras conectadas y la dinámica que tienen estas barras conectadas. Bien, se usó, sí, se usó el software Autodesk Inventor Professional 2024 para poder replicar en 3D el diseño de lo que queremos poner en físico, ¿de acuerdo? No con el fin de imprimirlo en 3D, pero sí para tener una idea más clara de qué materiales usar, cómo van a ser esos materiales y cómo lo vamos a conectar. Entonces, al ser exitosa esta prueba, esta vista lateral, vista isométrica superior, estos los materiales, usamos una base de madera como una repisa para su base. Para los soportes de los eslabones se usó bisagra tipo soporte, dos eslabones, un eslabón que tenga un diámetro superior al otro para que pueda ser el collarín, y el otro tubo PVC para los eslabones, ¿no? Un diámetro inferior. Aquí está el comportamiento del ángulo θ con respecto al eslabón más pequeño, como debería ser al momento de caer, ¿de acuerdo? Para el ejercicio, lo que nos piden es iterar desde 0 a 180 grados las distintas velocidades y aceleraciones angulares y hallar la aceleración angular máxima y el ángulo que se asocia a esa aceleración angular máxima. ¿De acuerdo? Eso se hace con relaciones, o sea, ley de cosenos, ley de senos y con el concepto de velocidad de movimiento plano general. Aquí se halla la expresión de la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y también se tiene que hallar la expresión de la aceleración angular. Para este caso, hallamos relaciones cinemáticas, aquí también con sus derivadas. Como esos dos eslabones están en un punto fijo, independientes cada uno, sí, pero esas aceleraciones tienen que sumarse. Al sumarse esas aceleraciones se reemplazan con las longitudes, se despeja y se obtiene este ángulo de aquí que representa al ángulo con la aceleración máxima, solo el ángulo, cerca de 90 grados. Para hallar el valor de ese ángulo aceleración angular, perdón, se deriva la expresión de la velocidad angular que está aquí.
se pasa este cuadrado, se lo hace a un medio, se deriva normalmente, ¿de acuerdo? Y obtenemos el valor numérico. Después, como usamos una escala de 3 a 2, lo importante es llevar todo, nuestras longitudes, parámetros y variables ya expuestas numéricamente, se las lleva a esa escala. Se obtiene esa escala y se obtiene una aceleración angular de 0,69 con un ángulo de 110. Como se puede ver, el ángulo sí cambió, pero sigue tentativamente en el orden ortogonal. Entonces, todo bien se puede decir, ¿no? Para la programación en Python, hay una función aquí de velocidad angular que funciona, bueno, que opera en función del ángulo y de las longitudes de los eslabones. La aceleración angular opera en función del ángulo, la velocidad angular y la longitud del eslabón 1 y 2. Ponemos los parámetros, hacemos un vector de 0 a 180 que representan los ángulos, de 0 a 180 con paso a un ángulo, grado por grado, grado por grado, grado por grado, ¿ya? Ahora un grado. Luego se busca esa aceleración máxima y esa aceleración máxima con una función punto max se la asocia al ángulo, ¿de acuerdo? Con ese ángulo. Y aquí se puede ver el ángulo que se asocia con la aceleración angular máxima. En este caso también está la velocidad angular máxima y se asocia con un ángulo entre 75 y 100, o sea, está entre la ortogonalidad, como se había puesto. Ahora se logró analizar lo que en este sistema, como el planteado, responderá a la acción de la gravedad. La principal causante de que este experimento pueda culminar y la respuesta en sí mismo es cómo ocurre un evento de traslación y rotación. Los distintos participantes del sistema, como el collarín presentado como traslación y los tubos presentados como rotación, es en un punto fijo distinto cada uno respectivamente. Al soltar desde el reposo y con un ángulo de 0 grados, se notó la variación de teta. Y lo más improbable, lo más importante, el comportamiento de un cuerpo unido por algo que no se observa a simplemente vista, es como a lo largo de un recorrido es el curioso cambio de velocidad que experimenta, ya que no aumenta ni disminuye gradualmente, ya que esto depende del ángulo que se muestra en cuestión que mientras el teta aumenta de 0 grados hasta aproximadamente estar ligeramente perpendicular con su base, que es vertical. La velocidad angular, por supuesto que sube, sin embargo, al salir del estado perpendicular, la velocidad angular continúa variando. Sí, pero disminuye. A medida que el sistema continúa su recorrido, baja la velocidad angular, aumentando así el ángulo recorrido, completando los 180 grados. En los cálculos teóricos, aplicando lo que sería la teoría de dinámica para cuerpos rígidos, plano general, etc., se llega al resultado de una aceleración angular máxima de 1.03897 radianes por segundo cuadrados, cuando su recorrido angular al alcanzar los ángulos es de 110.35 ángulos, es decir, grados, es decir, cercano a un ángulo perpendicular. Claro, esta que no es lo mismo inferir que en 90 grados el comportamiento instantáneo es igual que en teta, que es igual a 110.35 grados. Sin embargo, la tendencia que se refleja en la gráfica generada por Python representa el enfoque dirigido en un principio en los cálculos teóricos. La relevancia a la que se adjudica esto en cuanto a un sistema físico se involucra en lo que es el movimiento y la relación compleja entre cuerpos. En donde sería más común encontrar estos comportamientos sería en la biomecánica. Ahora sí, para concluir, se desarrolló un programa en Python para representar el funcionamiento del sistema realizando cálculos esenciales para obtener los valores requeridos. Estas funciones son fundamentales en lo que es la ingeniería moderna. Ahora también la representación en 3D es crucial para plasmar la idea de los prototipos, incluso sin recurrir a la impresión 3D. El enfoque del prototipo se mantuvo en representación gráfica. Por último, la elección adecuada de los materiales, en este caso el uso del plástico PVC, influyó en la fluidez del collarín al caer. La selección del material se basó en propiedades claves como lo que sería el coeficiente de rozamiento. Para terminar, lo que es el video, bueno, como se puede ver, el eslabón más pequeño comienza en forma vertical, ¿no? Un ángulo de teta igual a 0 aproximadamente y termina en un ángulo de teta aproximadamente 179, 180 grados experimentalmente. Esto obviamente no va a ser igual a la parte del teórico, cálculo y experimental, no va a ser lo mismo debido a estas pequeñas variaciones en el eslabón más pequeño. ¿De acuerdo? Son pequeños márgenes de error.
pero cumple y el prototipo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias.